Si Dios no existe, ¿cómo explican la lluvia? Y este fue el comentario más votado del video anterior. hola, soy Dan. Hola, soy Kevin. Y hoy vamos a hablar de los amigos imaginarios. No, pará, boludo, de Dios vamos a hablar. Imagínense el siguiente caso. Hay 500 personas con cáncer terminal. Entonces se juntan 10.000 católicos para rezarles, para que estas personas se puedan salvar. De estas 500 personas, 499 mueren, pero una se salva. En las noticias, en los medios de comunicación, en los diarios, aparecerá que una persona se salvó por milagro. Pero, ¿es acaso esto un milagro? Acuérdense que el cuerpo humano, tanto como el cuerpo de los animales, es una máquina de supervivencia. Hará todo a su disposición para poder sobrevivir. Por lo tanto, un bajo porcentaje de esas personas que tendrán cáncer terminal van a poder salvarse, pero por causas naturales y biológicas. Pero los religiosos pensarán que esto fue un milagro cuando en realidad no lo fue. Bueno, ahora vayámonos a la Biblia. En varias partes de la Biblia, Jesús dice que sus oraciones van a ser escuchadas y respondidas. Si esto fuera así, estas 500 personas que nombramos anteriormente sobrevivirían al cáncer terminal. Pero los religiosos dicen que esto no funciona así, ya que si Dios responde, se estaría revelando y quitando el libre albedrío a las personas si creer sobre él o no. Pero hablemos un poco del libre albedrío. Si Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos el libre albedrío, ¿por qué manda a su Hijo Jesús a hablarnos sobre él? Sin embargo, en varias partes de la Biblia, Dios interviene rompiendo el libre albedrío. Un ejemplo muy claro es cuando Moisés quería liberar a su pueblo y separó las aguas del mar para poder cruzar. Existen muchas personas religiosas que argumentan que la Biblia está escrita de manera metafórica. Estos argumentos siguen sin tener sentido, ya que un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, debería considerar que sus palabras serían mal interpretadas a través del tiempo. Por lo tanto, Dios tendría que hablar claramente, diría exactamente lo que quiere decir y hablaría con la verdad. Volviendo al tema anterior, rezar no ayuda de nada. Por lo tanto, una persona que está rezando, lo único que está haciendo es perder el tiempo creyendo que está ayudando a los demás. Así que el tiempo que esté perdiendo en rezar, o sea, no hacer nada, podría utilizarlo en ayudar a personas de verdad. Ser voluntario en un comedor infantil, ayudar a los pobres, etc. Dios es regional. ¿Qué quiere decir esto? Es que depende en qué parte del mundo nazcas, vas a tener diferentes creencias, ya que la religión varía según la cultura de las diferentes regiones del mundo. Y aquí es donde empieza la batalla de religiones, ya que cada religión piensa que la suya es la correcta. Estas diferencias han traído guerras y muertes en todo el mundo, pero en realidad nadie tiene la razón absoluta. Le voy a dar un ejemplo de esto. Hoy en día ya nadie cree en los dioses egipcios o en los dioses griegos, aunque existan libros argumentando su existencia. Estos seres ya son considerados seres mitológicos. Pero ¿por qué pensar que la Biblia tiene mayor validez que la Ilíada, que era un libro griego, y no decir que Jesús y Dios son personajes mitológicos? Esto es porque la mayoría de personas en el mundo creen en el catolicismo, pero que muchas personas crean en algo no lo hace cierto. Hace muchos años la mayoría de las personas pensaba que el planeta era plano, pero eso no lo hacía cierto. Hoy en día sabemos que la Tierra es redonda. Ahora vamos a ver la historia de Jesús y compararla con un dios egipcio que existió mucho antes que Jesús llamado Horus. Esta es la historia de Horus. Nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis. Su nacimiento fue anunciado por una estrella del este. Fue adorado por 3 reyes. Fue un niño prodigio y bautizado a los 30 años. Realizó varios milagros y fue considerado el Hijo de Dios. Fue traicionado por Tifón y crucificado. Lo enterraron y a los 3 días resucitó. ¿No les suena a otra historia que conocen? ¿Por qué la gente pone a un solo Dios y a Jesús como el Mesías como los únicos verdaderos? Y hasta hoy en día existen Mesías y dioses diferentes para algunas religiones. ¿Por qué no se los considera reales y creen fielmente lo que dice la Biblia? Ya que estamos, sigamos con el tema de la Biblia. La Biblia es considerada por muchos como un manual para vivir mejor la vida y una guía para tener una mejor sociedad para nosotros y para los demás. Según ellos, la escribió el ser más inteligente y poderoso del universo. Pero abramos la Biblia en una página al azar. En esta página Dios dice que hay que matar de manera literal a los que sacrifiquen a sus hijos, a los que practiquen necromancia, a aquellas mujeres que le sean infieles a sus maridos, a quien se acueste con la mujer de su padre, a quien maldiga a su padre o a su madre, a quien se acueste con su nuera y a quien se acueste con alguien de su mismo sexo. Si sigues leyendo te darás cuenta que la Biblia es un libro muy machista y homofóbico, y además de ser ridículamente exagerado, ya que ¿quién no insultó alguna vez a su padre o a su madre? Con esta lógica, el 90% de la población mundial debería estar muerta. Ahora abramos otra página al azar. En esta página Dios nos enseña cómo maltratar y matar a nuestros esclavos. O sea que el ser más inteligente y poderoso del universo nos está diciendo que está bien tener esclavos.
Luego abrimos otra página al azar y vemos que dice que las mujeres tienen que ser calladas, también tienen que ser sumisas, vestirse lo más sencillamente posible, sin mostrar secciones de su cuerpo y sin tener nada que llame la atención de los hombres. Y eso dice, entre otras cosas, que son 100% machistas. Así que si lees la Biblia del principio al final, te darás cuenta que es un libro muy machista, homófobo, sexista y todo lo que se podría considerar abominable. Es un libro que debería prohibirse en este siglo. En la Biblia hay frases tan ridículas como esta: Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Ya todos sabemos que esto no fue así, ya que la Tierra y el universo fueron creados por hechos naturales, por una explosión llamada el Big Bang. Luego de la gran explosión, el universo comenzó a expandirse, creando así galaxias, estrellas y planetas. Una de las galaxias que se ha creado es la Vía Láctea, que es la galaxia en donde se encuentra nuestro Sol. Asimismo, el planeta Tierra quedó a una cierta distancia del Sol, con condiciones óptimas para que se cree la vida. Millones de años después de la creación de la Tierra, en ella se crearon condiciones exactas para que se cree un caldo primordial, lleno de compuestos orgánicos, que se fueron uniendo para crear las primeras células unicelulares, procariotas. Estas evolucionaron en eucariotas y luego en organismos pluricelulares, y así siguió la evolución tal como la conocemos por la teoría de Darwin, hasta llegar a nuestros antecesores, los monos. Esto se sabe por muchos fósiles que fueron encontrados, entre la transición de mono a humano. Un dato curioso es que compartimos el 99% de nuestro ADN con los monos. Ahora vamos a hablar sobre el plan de Dios. Esta es la definición que utilizan los religiosos para definir amputaciones, muerte, enfermedades, catástrofes, etc. Por ejemplo, si una cristiana muere de forma dolorosa y trágica, esto es parte del plan de Dios. Esto, según los creyentes, no es casualidad. Dios se la llevó por alguna razón. Si a algún cristiano le pasa algo malo o muere, eso en realidad es bueno, porque está dentro del plan de Dios. La Biblia dice que Dios ya planeó cuándo nacerías y cuándo morirías, y que Él planeó tu vida por adelantado y ya decidió cómo vas a morir. Si tomamos al pie de la letra lo que dice la Biblia, esto significa que Dios ya había planeado todo lo que ocurrió hasta hoy en día. O sea que Dios planeó cada muerte, cada asesinato, catástrofe o guerra, todo era parte del plan de Dios. Pongamos un ejemplo. Si un asesino entra a tu casa y mata a toda tu familia, no deberías enojarte con él. Deberías premiarlo o darle las gracias por cumplir el plan de Dios, ya que Dios lo quiso así por algún motivo. Entonces todos los cristianos que están en contra del aborto, están en contra de Dios, porque Dios decidió cuándo matar a este feto. Si seguimos este punto, Hitler no hizo nada malo. Es más, siguió a la perfección el plan de Dios, por lo que deberíamos respetarlo y no odiarlo. Si este es el plan de Dios, estamos frente al ser más ilógico, sádico y psicópata del universo. Para terminar con el video, vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Muchos creyentes hablan de la existencia de Dios, ya que creen tanto en el cielo como en el infierno. Esto lo refutan con personas que tuvieron la experiencia de estar al borde de la muerte, que dicen haber visto una luz al final del túnel, sensación de calma, alucinaciones a las que llaman visiones y la sensación de dejar el cuerpo físico. Lo que mucha gente no sabe es que el cuerpo humano, cuando está en situaciones cercanas a la muerte, el cerebro libera ketamina. Es una sustancia con efectos alucinógenos más potente que el LSD. Esto produce todos los efectos anteriormente dichos. Es más, se han hecho experimentos con pacientes dándole ketamina y han experimentado la sensación de salirse de sus propios cuerpos, muchísimas alucinaciones, en donde ya no identificaban lo que era real y lo que no, sensación de calma, etc. Así que ahora sabemos que la ciencia tiene una respuesta para esto. Por eso siempre es mejor creer en la ciencia que en la imaginación humana, ya que en la ciencia, para decir que algo es cierto, primero se observa muy bien, después se formulan varias hipótesis, se recopilan datos y después se hace una experimentación. En la experimentación, el 99% de los casos, la hipótesis se cumple, se puede llegar a una conclusión y tener una ley o teoría. Una ley es algo confirmado 100% y una teoría es algo que se acerca al 100% pero que no está comprobado totalmente. En cambio, en la religión se cree algo porque sí. Es como si yo le dijera que en este momento hay un elefante rosa flotando sobre mi cabeza y que eso es Dios. Este elefante rosa es omnisciente y omnipotente y deben creer que esto es así solo porque yo lo digo. Así actúa la religión. Este fue el video de la semana, esperamos que les ayude a reflexionar sobre este tema. No se olviden de suscribirse, denle like y compartan. Y no se olviden de comentar, que el comentario más votado va a salir en el próximo video. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like.